Saludos cordiales, compañeros. Este trabajo viene a nutrirlos con información, con un intercambio de conocimiento entre la Federación Venezolana de Búsqueda y Salvamento, la organización Rescate Humboldt y mi persona, Enrique Alberto Martín Cuervo, que me encargaré de explicarles el contenido del manual IANSAR. La idea es que ustedes sepan cómo está estructurado, qué contiene cada uno de sus volúmenes y dónde está la información importante. Vamos con datos de interés puntuales para el manejo del mismo, tanto para su formación como hombre SAR, como cuando tienen un caso real y requieren hacer consultas al manual para definir lo que corresponda en el caso específico y particular. Ahí están las redes sociales, ahí están las redes de FEBESAR, mi correo electrónico. Vamos a comenzar con lo que tiene el manual IANSAR, para qué nos sirve el manual IANSAR y cuál es el propósito de este manual de búsqueda y salvamento conjunto aéreo y marítimo. Adelante, amigos. Contenido del manual IANSAR. Esto es lo que vamos a ver, qué es el manual y cómo es su estructura. Acuérdense que este manual toca el tema SAR aéreo y marítimo. Lo unieron en 1999. Pero también hay técnicas terrestres, porque cuando se cae un avión en tierra, pues hay que enviar unidades terrestres. Por tanto, si se quiere, tenemos los tres SAR: SAR aéreo, marítimo y terrestre. Este manual es de obligatoria referencia para todos los países signatarios del Convenio de Aviación Civil y del Convenio SOLAS de Seguridad de la Vida Humana en la Mar, por parte tanto de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, como la OMI, que es la Organización Marítima Internacional. La OACI tiene clasificado este documento como el documento 9731 y la OMI como el 961. Ambas organizaciones tienen este manual en conjunto para desarrollar las actividades de búsqueda y salvamento en conjunto, para que sea más eficiente y económicamente rentable. Este manual en Venezuela es de obligatorio cumplimiento porque la Autoridad Aeronáutica Venezolana, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, así lo determinó en una providencia administrativa. Por tanto, las autoridades competentes SAR deben cumplir en la parte aérea todo lo que aquí está estipulado y sobre todo los tiempos de respuesta. Este manual busca salvar vidas con eficiencia e inmediatez y es una guía para nosotros los hombres de búsqueda y salvamento, de búsqueda y rescate, como le decimos aquí. Este manual depende del anexo 12 de la OACI, que es el anexo de búsqueda y salvamento. Y por supuesto, en el caso marítimo, del convenio de Hamburgo, que es el que rige la materia marítima, junto con el convenio SOLAS, que es de la seguridad de la vida humana en la mar, como ya les dije. Por tanto, esta actividad que vamos a desarrollar nos va a dar las herramientas necesarias para que entendamos cómo debemos hacer estas operaciones, cómo se van a hacer bien dentro de esa estructura del manual que está claramente definida. En la búsqueda de una estructura organizativa, profesional, real y adecuadamente equipada que garantice eficientemente la respuesta inmediata para salvar vidas y resolver en su totalidad los casos SAR, nació el IANSAR. Vamos a ver la enmienda del 2016, que es la última para este momento en que estamos haciendo este trabajo. En todo caso, en internet están diferentes manuales, diferentes enmiendas, pueden servir. Hay cambios que son interesantes, pero no determinantes en la principal herramienta del contenido de este manual IANSAR. Por tanto, si pueden, busquen, lean y aprendan. ¿Qué es el Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento? Aquí lo tiene. En 1999 fue la primera edición de este manual. La primera vez que la OACI y la OMI juntos deciden hacer este manual. Ambas organizaciones forman parte de las Naciones Unidas, pero íbamos separados, la parte aérea y la parte marítima. En búsqueda y salvamento cada quien caminaba por su lado y tenía su manual. En 1999, muchos años después, se unificaron los criterios y nació este manual.
es de obligatorio cumplimiento en Venezuela, así está establecido. Y un dato, por favor, el SAR se trabaja en equipo, todos somos necesarios y el SAR es la utilización de la ciencia, no de inventos, pócimas o brujos. Recuérdense de eso, esto es un trabajo científico, por tanto hay que manejarlo como corresponde. Nada se puede descartar. Toda la información que recibamos tenemos que analizarla, darle su justo valor y su justa respuesta SAR. Pero sin inventos, con calma y con el manual Ian SAR como guía para una respuesta adecuada. Aquí lo que ya hemos explicado de la atadura del manual Ian SAR tanto a la OASI como a la OMI y por supuesto el año de su primera enmienda que fue en 1999. Acuérdense que la OASI tiene 19 anexos, la OMI tiene el convenio SOLAS que también tiene una especie de anexos de diferentes temas porque es muy amplio y el convenio SAR de Hamburgo que es, si se quiere, una piedra angular dentro de ese sistema acuático. El manual Ian SAR consta de 3 volúmenes. Este es el contenido del volumen 1 que es organización y gestión del sistema SAR. ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo se va a gestionar? Y esto nos va a dar la eficiencia del sistema y también una medición de la calidad del mismo, de que cumplamos el objetivo, de que salvemos vidas como se deben salvar. El volumen 2, coordinación de misiones. Este es el lomito del SAR. Aquí está cómo debemos hacerlo, están los procedimientos, la aplicación de la ciencia. Nosotros somos humanos, las cosas se nos pueden olvidar. Y para eso, para evitarlo, nació el volumen 3 en el manual Ian SAR, que trata sobre los medios móviles. Esto debe estar a bordo de todas las unidades de búsqueda y salvamento SRU. Es decir, embarcaciones, aviones, helicópteros, en todos los medios de búsqueda, incluyendo las unidades terrestres y por supuesto en el centro coordinador donde estamos desarrollando la actividad. Este volumen 3 es nuestra consulta, forma parte del Ian SAR y es un resumen de todo su contenido, el más importante para hacerlo bien. El punto 2, la estructura del manual. Ahí tenemos cómo nos presentan hoy en un CD del lado derecho del manual y del lado izquierdo un libro muy interesante que recomiendo a los que puedan comprarlo. Ese libro me lo recomendó Caracciolo del Servicio SAR venezolano y en verdad que lo compré y resultó extraordinario y por eso quiero compartirlo con ustedes. Hay muy buena información, muy bien estructurado, fácil para aprender las cosas. Les recomiendo ampliamente esa publicación. La estructura del manual, que ya la vimos. Volumen 1, organización y gestión. Volumen 2, coordinación de las misiones. Volumen 3, medios móviles. La ayuda a memoria, para que no se nos pase nada. En el volumen 1 tenemos 6 capítulos. Los principios generales del sistema, componentes del sistema, formación, clasificación, titulación o certificación y ejercicios. Algo importantísimo, los ejercicios, estar preparados todo el tiempo para dar una respuesta adecuada. Ahí nos podemos equivocar, podemos cometer todos los errores porque el ejercicio, su finalidad es corregirnos y ponernos a punto. Comunicaciones, el SAR es comunicaciones. Sin comunicaciones no logramos nada y con ellas podemos enviar instrucciones, recibir información meteorológica de la zona de búsqueda, en fin, dar instrucciones. Comunicaciones es una herramienta vital y principal en toda operación SAR. Gestión del sistema y mejora de los servicios. Esos son los 6 capítulos que forman el volumen 1. También encontramos en el volumen 1 14 apéndices, información de interés que complementan, nutren ese volumen 1 y por ende el manual Ian SAR. Aquí el contenido de los apéndices del volumen 1. Acuérdense que hablamos también de gestión, que es este volumen. Por tanto, las cosas que aquí en estos apéndices figuran buscan que la gestión funcione, que se engrane ese sistema.
Tenemos, por ejemplo, el apéndice B, que es código de colores y pictogramas para suministro, igual que los tiene INSARAC, igual que los tienen todos esos organismos internacionales, la Cruz Roja. Ellos buscan con esto unificar los mismos criterios porque ellos también dependen de las Naciones Unidas y forman parte de ese sistema. Está el apéndice I, que nos habla cómo hacer un acuerdo de búsqueda y salvamento con organismos nacionales, internacionales, con diferentes entes, de tal manera de que son consejos que nos están dando de cómo hacer las cosas y nos ponen ejemplos. Aquí continuamos con esos apéndices del volumen 1. Los aspectos de interés del volumen 1, de esos 6 capítulos que vimos. Lo primero, los comités coordinadores nacionales de búsqueda y salvamento. Tenemos que crearlos, son necesarios. Ahí podemos expresar nuestras inquietudes, lograr mejoras en el servicio, en los tiempos de respuesta. No puede ser que el Estado esté por un lado, nosotros por el otro, o los que hacemos vida. Tenemos que estar civiles, militares, todos los entes en ese comité para tener voz, voto y poder tener el SAR que todos nos merecemos. Luego, las características de operación de un RCC, el Centro Coordinador de Salvamento, debe operar 24 horas. Y así lo hace. Aquí opera 24 horas, lo cual no significa que funcione 24 horas en el sentido de la respuesta. Es decir, que despache recursos SRU a una escena a las 3 de la mañana. A eso me refiero. Luego, el Plan Nacional de Operaciones. Ahí está establecido, tenemos que tenerlo y conocerlos todos, no puede ser secreto. El Plan Nacional SAR, que establece responsabilidades. El ente competente en materia aeronáutica es el INAC, que es el Instituto Nacional de Aviación Civil, pero en la parte acuática está el INEA, que es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, y lo ejerce el Comando Guardacostas por delegación de ellos. Por tanto, esas responsabilidades tienen que estar definidas. ¿Qué van a hacer los bomberos? ¿Qué va a hacer INPARQUE? ¿Qué va a hacer cada ente? ¿Qué vamos a hacer nosotros los voluntarios? ¿Cuál es nuestro papel? Eso se establece en el Plan Nacional SAR, que no es un plan nada más de organización del sistema, sino es un plan de responsabilidades del sistema. Y eso es importante tenerlo presente y es una de nuestras debilidades en Venezuela. Por supuesto, en SAR todo tiene que estar planificado, estructurado y planeado. Por eso aquí en este aspecto de interés del volumen 1 tenemos los planes de respuesta o de acción que se refieren específicamente a los planes SAR, al Plan Nacional SAR, a los planes regionales, cómo nos estructuramos para dar la mejor respuesta. Entre los aspectos de interés de este volumen 1 tenemos la evaluación del sistema. Esto es el control de calidad, el que determina si estamos haciéndolo bien, regular o no tan bien. Aquí está esta fórmula de trabajo. Quiero decirles que si bien cuánto vale una vida humana no está claro, en el año 2005, en una convención de seguro, un experto dijo que una vida humana costaba 280 millones de dólares sin importar la edad. Desde el momento que nace hasta que muere, su valor es constante de 280 millones de dólares. Por supuesto, esto tiene variables, eso creó una polémica porque la vida humana no tiene precio. Sin embargo, él la tasó. Y por eso la comento aquí, porque esto es el control de calidad. Esto es lo que evalúa el sistema. Cuando no encontramos una aeronave, tenemos que autoevaluarnos todo lo que hicimos. Y cuando actuamos y no cumplimos los tiempos de respuesta, este sistema, estas fórmulas nos van a decir lo que hicimos bien y lo que no. Vamos a ponerle un ejemplo de la eficacia del programa para prevenir la pérdida de vida. Supongamos que tenemos 6 personas en una aeronave y logramos salvar 2 y 4 fallecieron. El resultado de esa fórmula, que es EPP, sería 0.33, que sería lo mismo que el 33%. Esa es nuestra eficacia. Si por el contrario logramos salvar a 6 personas de 6, es 1. Eso significa que tenemos el 100% de actuación. Es decir, excelente resultado, que lo hemos hecho bien, que hemos logrado el objetivo. Y así más o menos se maneja estas fórmulas para que las tengan
presentes y puedan ustedes ejercer una autoevaluación del sistema, su propio control de calidad. Por otro lado, aquí se habla de bienes, por supuesto. Esto va más dirigido a la parte marítima, porque una embarcación a la deriva que esté peligrando para que se dirija hacia unos arrecifes, pues al ser remolcada y sacada del peligro, también se salva el bien. Lo cual no ocurre con un avión. Un avión al caer a tierra pues sufre daños de consideración y un helicóptero pues mucho más. En consecuencia, esto va dirigido más específicamente al área que tiene que ver con la navegación marítima, no con el tráfico aéreo. En consecuencia, estos elementos están aquí, existen y tenemos que conocerlos y saber que nos permiten autoevaluarnos. Continuamos con la evaluación del sistema del volumen 1 de organización y gestión. Quiero que vean estas fotos en Amazonas, un helicóptero del ejército que tiene un accidente, quedó una sobreviviente, y ahí estamos en la foto de la derecha, con Azar, los voluntarios, llegamos al sitio junto con los bomberos, foto de la izquierda abajo, a salvar esa vida, esa señora que estaba allí, esa persona que quedó viva, pasó la noche fuera del helicóptero. Las unidades llegaron de noche, pero no lo veían, no teníamos visores nocturnos, no tenemos equipo. Pero recuérdense, nosotros somos voluntarios, nosotros no somos el ente competente. Nosotros por ley somos la segunda respuesta. A veces somos la primera o a veces la única respuesta con que cuentan las personas afectadas. Nosotros no somos responsables del sistema, formamos parte de él. Damos lo mejor de nosotros como voluntarios para trabajar, o voluntarios de los grupos de rescate, que nuestra vida es servir, es ayudar a otros. No somos responsables de las deficiencias. Ustedes saben lo que nos cuesta tener un simple mosquetón. Imagínense equipos de alta tecnología que debe tener el Estado, que deben estar disponibles en todas las regiones del país para salvar vidas, que ese es nuestro norte. Continuamos con los aspectos de interés. La importancia de un registro estadístico. Ahí está por qué tenemos que tenerlo. Y fíjense en la foto que está abajo, el Yankee Victor Oscar Charlie Alfa Delta 1. Ese fue un avión que estuvo desaparecido por muchísimos años, por más de 36 años, desde 1969 hasta el año 2006, cuando es localizado. Y la casualidad premió a las unidades de búsqueda y salvamento que estaban trabajando en un avión que se había estrellado cerca de él cuando localizan los restos. El doctor Carlos Bruguera, que estaba a cargo de las comisiones de búsqueda, nos avisa de lo que estaba ocurriendo y nos llama a la organización Rescate Humboldt. Gracias a nuestros archivos determinamos que era el avión de Corpo Andes que llevaba 2 personas allí y tenía muchísimos años desaparecido en el estado Mérida, en Venezuela. Ahí localizaron los restos, las osamentas de los cuerpos de esas 2 personas, fueron recuperados, bajados a la ciudad, entregados a sus familiares y el caso por fin quedó cerrado después de tantos años. La importancia de la calidad está descrita en el manual. Y aquí la tenemos. Los motivos usuales por los que los directores SAR fracasan en su misión son el proceder de manera inadecuada al aplicar medidas apropiadas de forma incorrecta o al tratar de hacerlo todo por sí mismo. Eso es una máxima. Por ello, la importancia de la calidad del servicio. En SAR tenemos que escucharnos todos tenemos algo que decir en una operación SAR. Tiene que haber un coordinador de misión SAR que coordine a todo el mundo, que establezca responsabilidades, cadenas de mando, etcétera, un logístico, uno encargado de la planificación de la búsqueda, todas esas actividades para entonces poder trabajar en equipo, que es el norte del SAR. Somos un equipo, los voluntarios somos un equipo. Hace años que dejamos de discutir entre nosotros para sembrar entre nosotros la esperanza de poder ayudar a otros, de hacerlo mejor, de intercambiar información, conocimiento, y por eso hacemos este trabajo. La organización Rescate Humboldt, FEBESAR, que es la federación donde nosotros formamos parte de esa organización en su momento, donde trabajamos todos, no importa si estamos dentro o fuera, somos voluntarios, un solo corazón, un solo pensar, un solo sentir, un
solo norte: ayudar a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas, a cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo. Por eso estamos aquí, por eso tenemos que entender todo lo que es el Manual IANSAR, que el Manual IANSAR es un manual para dar vida, para llevar a casa, regresar a casa a aquellas personas que se vean involucradas en un accidente, sea aéreo, marítimo, o a traer los cuerpos, a recuperarlos. El trabajo de nosotros los voluntarios es estar capacitados, es entender cómo funciona el sistema, ayudar a los entes públicos a hacer el trabajo, hacerlo bien y ser críticos cuando tenemos que ser críticos, cuando las cosas no funcionan, porque el norte es mejorar, es tener un servicio que merezcamos todos los venezolanos. Continuando con los aspectos de interés del volumen 1 y la calidad, tenemos este caso del Yankee Víctor 1060 Charlie Papa. El manual IANSAR nos dice que la primera SRU debe llegar al lugar del siniestro 90 minutos después de su despliegue. En este caso, donde hubo sobrevivientes, se llegó 17 horas después y 58 horas después se evacuaron a todos los ocupantes de esa aeronave, un LED 410 en el estado Táchira, en Venezuela. Por tanto, aquí están los tiempos de respuesta. Lo que yo siempre le he dicho, esto es una medición de calidad. El tiempo de respuesta fue escrito con la vida de las personas que lograron regresar a casa y por tanto no es un invento ni es un deseo, sino es una acción que se debe desarrollar y cumplir en esos lapsos de tiempo para poder lograr el objetivo de salvar vidas. Repito, está allí, se escribió con sangre y hay que cumplirlo. En este caso específico muchas cosas pasaron. Mal tiempo, imposibilidad de llegar, la zona era bien dificultosa, pasó de todo. Pero los tiempos de respuesta están allí, señores, para cumplirlo. Y no es culpa de los voluntarios. Nosotros no somos el ente competente coordinador. Hay unos organismos que tienen que tener equipos, que tienen que tener recursos, que tienen que tener la disponibilidad de todo ese material para facilitárnoslo a nosotros, para que los podamos ayudar con eficiencia, con seguridad y con eficacia. Nosotros somos voluntarios, nosotros ayudamos. No somos ente competente, no tenemos responsabilidad. Los que tienen responsabilidad en los casos de accidentes aéreos es el SAR aéreo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, no Protección Civil, no los bomberos, no la Marina, no el Ejército. Ellos son los responsables y tienen que tener equipos, recursos, maquinaria, todo lo que se necesita para cumplir la función y cumplir con los tiempos de respuesta. Recuerden, cada organismo tiene una ley que tutela sus funciones. Protección Civil no tiene competencia en materia SAR aeronáutica, ni siquiera en búsqueda de personas extraviadas en parques nacionales u otros lugares. Por tanto, cada organismo tiene una ley que lo tutela y tiene unas funciones que cumplir y desarrollar, y son entes concurrentes. Por ejemplo, en este caso, la Fuerza Armada es un ente concurrente, Protección Civil es un ente concurrente, porque es una aeronave. El ente responsable es el INAC, el SAR del INAC, y ellos son los que deben tutelar toda esta operación. El problema que pasa es que todo el mundo quiere hacer de todo y ahí empieza el problema. De allí la necesidad de tener el Plan Nacional SAR para establecer responsabilidades y cada quien sepa su área de actuación y en el marco de la ley que lo tutela tenga sus responsabilidades definidas y su nivel de coordinación claro y establecido. Ahora los detalles de esos tiempos de respuesta. Ya hemos visto algunos, ahora los vamos a ver todos. El sistema debe operar 24 horas. Las primeras acciones deben ser tomadas a los 5 minutos que recibamos la notificación. El personal debe estar listo en 30 minutos para salir. La primera unidad debe llegar a la escena 90 minutos después de su despliegue o su despacho. Las personas deben ser rescatadas con un tiempo medio de 2 horas. Acuérdense que tenemos la hora de oro, pero hay una diferencia. Aquí a veces no podemos tener bases SAR regadas por todo el país con un tiempo de respuesta de 1 hora.
Por eso este tiempo es flexible, pero hay que ajustarse también a ese tiempo de tratar de que la persona llegue al hospital antes de una hora. Pero estos son los tiempos de respuesta SAR. Estos son los tiempos de respuesta que establece el manual SAR en el volumen 1. Eso es lo que tenemos que cumplir y eso es lo que va a demostrar la calidad del servicio que estamos desarrollando y es lo que tienen que conocer para autoevaluarse, corregirse, mejorar y cumplir estos tiempos de respuesta o menos de ser posible. Hay que salvar vidas, hay que saberlo hacer y la inmediatez es la única forma de lograrlo. Hay heridos, hay personas que requieren asistencia y tenemos que cumplir estos tiempos de respuesta. Ahora veamos el volumen 2, coordinación de las misiones. Tenemos 9 capítulos allí, sistema de búsqueda y salvamento, comunicaciones, otra vez comunicaciones, en el volumen 1 y en el 2, conocimiento y acción inicial, principios aplicables a la planificación y evaluación de la búsqueda, técnicas y operaciones de búsqueda, planificación y operaciones de salvamento, operaciones SAR con varias aeronaves, orientaciones generales, son varios aviones, vamos a mandar la que vaya a la zona más lejos, tiene que ser la aeronave más rápida, van a salir primero que las zonas más cercanas, todos esos tipos de coordinaciones, ayuda de emergencia diferentes a las operaciones de búsqueda y salvamento, por ejemplo en grandes desastres como el desastre de Vargas, y la finalización o conclusión de las operaciones SAR, cuando regresamos, cuando hemos terminado la misión. Todo esto lo vamos a ver y tenemos las consideraciones especiales, al igual que en el volumen 1. Este volumen 2 tiene 20 apéndices que ahora vamos a observar. Ahí tenemos el accidente en Amazonas, ¿se acuerdan de esa ambulancia que estaba con la gente de CONASAR? Ahí están los restos de la aeronave en ese lugar. Ahí llegaron los voluntarios, llegaron los profesionales, los bomberos a prestar auxilio a esa señora que quedó viva en ese accidente. Fue la única sobreviviente. Si bien esta es una aeronave militar y tiene otras consideraciones en el manejo de operaciones SAR, todos los entes tienen que concurrir en el momento que puedan salvar una vida. Pero hay que tener claro quién es el ente competente. No puede haber dos entes haciendo la misma cosa porque la ley es clara. Por tanto, eso es lo importante de tener un comité SAR donde estén los militares, donde estén los voluntarios, donde estén los diferentes organismos. Crear un plan nacional SAR donde se establezcan las responsabilidades de cada organismo. Esa es la idea y por eso está este manual IANSAR, para darnos luces, y por eso están estos apéndices donde hay una cantidad de información que nutren el volumen 2. Aquí tenemos los 20 apéndices del volumen 2. Empezamos con el A, comunicaciones de socorro. Miren lo importante que son las comunicaciones. Permiten a los aviones mantenerse en contacto y evitar una colisión en el aire. Acuérdense, par más 500, impar más 500, los niveles de vuelo de una aeronave. Y cuando están en una zona de búsqueda, pues permite la coordinación entre ellos mismos. Tenemos la fase de INSERFA, ALERFA, DESTREFA, que son incertidumbre, alerta y peligro, los datos que se manejan y por supuesto el informe de situación, Situation Report, el SIRRET y el código MAREC. Ese código tiene por objeto facilitar la comunicación de información descriptiva esencial relativa a buques mercantes o embarcaciones pequeñas en el seno de los servicios SAR marítimos. En tal sentido, ¿qué es el código MAREC? Es un mensaje tipo SIRRET que transmite información de ese buque, todos los datos del buque, transmite su eslora, su manga, su puntal, sus características, qué motores tiene, personas a bordo, a dónde va, etcétera. Es como el plan de vuelo, pero este sería el plan de navegación del buque con las características del buque. Nosotros las tenemos porque al saber que es una Cessna 208, sabemos que es un avión grande, monomotor, con ala alta y sabemos las características, pero en los barcos que hay de tantos tamaños y variaciones, este código nos va a permitir ubicar en ese mundo gigante de información el buque en específico. Por tanto, el código MAREC es un código que usan más los centros de salvamento marítimo, que llega a la información necesaria, codificada, establecida y de fácil análisis para el personal
de guardia en el MRCC y puedan ellos planificar las acciones, conocer cómo es el buque. En base a las dimensiones del buque vas a saber qué buscar, si es un velero, si es un buque a motor, qué tipo de cubiertas tiene, todas las características de esa embarcación, que hay de todo tipo, de todo modelo y son muy amplias. En cambio, al recibir el MAREC con los datos necesarios, que hay de dos partes, el de buques mercantes o embarcaciones pequeñas, al llegarnos eso, pues ya sabemos a qué atenernos, qué vamos a buscar y podemos calcular los patrones de búsqueda, las áreas de búsqueda, la separación entre piernas y la altura de búsqueda de las aeronaves, si vamos a hacerlo con radar, en fin, qué instrumentos vamos a usar para localizarlo. Aquí continuamos con los apéndices del volumen 2. Ahí tenemos el S, que es la planificación de la búsqueda por las alertas de la baliza de socorro o de emergencia de 121.5, el radioimpacto, lo que ustedes conocen. En fin, toda la información resumida en estos apéndices que son unas ayudas de instrucción. Aquí tenemos los aspectos de interés generales del volumen 2. Al igual que hicimos con el 1, aquí lo tenemos. Como ven, aquí está la parte de coordinación SAR, el SAR Coordination, el coordinador de misión, el coordinador en la escena. Se habla del sistema AMBER, Sistema Automatizado de Salvamento y de Asistencia Mutua a Buques en el Atlántico Norte. Se habla del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. También hablamos de el Sistema de Comando de Incidentes, algo que el sistema SAR tiene. El SAR tiene una organización, pero la parte terrestre, que es más complicada, que ya la conocen, es necesario tener este sistema de comando de incidentes. Por tanto, el SAR, cuando entra a trabajar, por ejemplo, en un área de desastre, etcétera, tiene que conocer esos principios para poder engranarse en el sistema. Y bueno, aquí está la información, la pueden leer y continuemos. En estos aspectos de interés vamos a tratar ahora las radiocomunicaciones, la complejidad, su dificultad, las dificultades que hay que un avión se comunique con un buque, que personal de tierra se comunique con el avión. Todo eso lo vamos a analizar porque hay diferentes frecuencias. Recuérdense que las comunicaciones, su fin es mantener las coordinaciones, la información fluya con veracidad, con certeza y sin cambios a lo que se está transmitiendo. Por eso las comunicaciones en operaciones SAR son un elemento vital, muy importante, y tenemos que conocer cómo el mundo estableció las frecuencias para podernos enlazar y comunicar en caso de emergencia. Aquí tenemos las frecuencias de emergencia y operación, la aeronáutica y la marítima. La frecuencia de emergencia aeronáutica es 121.5 y la frecuencia de emergencia marítima es 156.800, que es el canal 16. Luego hay otras frecuencias, las de coordinación, de emergencia marítima 2182, etc. Pero aquí las tienen, son iguales para todas partes del mundo. No hay excepción. Estas son las frecuencias de utilización para emergencia y operaciones SAR. Creo importante colocarles cómo se escucha un radioimpacto, cómo lo van a oír ustedes en la aeronave de búsqueda. Cuando va la aeronave en vuelo, buscando en la zona, lleva en la frecuencia de radio del avión 121.5 y va a escuchar este ruido, el que ustedes van a poder oír ahora. Eso permite que uno pueda acercarse, si tiene un Direction Find, una guía de dirección, un equipo que nos dice de dónde viene la señal, pues llegamos mucho más rápido. Si no, hay que hacer unos cálculos por sonido que está explicado en el manual IANSAR. Acuérdense que aquí estamos hablando del manual, no de cómo hacemos las cosas, pero escuchemos el sonido. Ese es el sonido que escuchamos. El radioimpacto emite esa señal, pero también van otras frecuencias allí. Va la frecuencia de 406 que va al espacio. Eso lo recibe un satélite, lo envía a un centro coordinador de misión. El centro coordinador de misión lo procesa, da coordenadas y se lo envía al centro coordinador de salvamento, el RCC, en nuestro caso en Venezuela el RCC Maiquetía, y de allí planifican las operaciones y envían las unidades de búsqueda y salvamento. Ese es a grosso modo el procedimiento que se cumple. Por supuesto, los tiempos de respuesta allí ya los vieron. Este es ese sonido, este es el sistema, así suena, ya lo escucharon, ya lo aprendieron.
Continuando con las frecuencias, tenemos la de emergencia militar, que es 243, y las radiobalizas de emergencia, el radioimpacto, el EPIR, las balizas personales que trabajan en 406 MHz. También tenemos otras frecuencias para diferentes usos, pero que trabajan en todo el sistema. Y ahí las tienen, nos las da el manual IANSAR. Ahí dice dónde están o dónde las pueden leer cada una de esas frecuencias. Seguimos en el tema. Ahí tenemos las frecuencias marinas de uso común, constante. También están las del guardacosta venezolano. Y tenemos, por ejemplo, la 8364, que también se usa para búsqueda y coordinación en casos de submarinos, por ejemplo. En fin, la gama es grande y continúa. Si bien el manual IANSAR en su volumen 2 no nos habla de las frecuencias de los radioaficionados, creímos importante colocárselas a ustedes aquí, toda vez que los radioaficionados son un pilar indiscutible de ayuda en un momento de un evento adverso, un desastre, e incluso cuando hay una aeronave o una embarcación en peligro. Ellos también ayudan a salvar vidas. Hay variaciones dependiendo del país, pero generalmente estas son las frecuencias de emergencia que utilizan los radioaficionados a nivel mundial. En Venezuela, Protección Civil Nacional y Administración de Desastres usa la frecuencia 6730 kHz en la banda USB. Aunque el manual IANSAR no habla de esto que está en la lámina, del ULB, de los registradores o las cajas negras que llevan los aviones, el Flight Data Record, el Copy Voice Record, uno es de data, el otro es de voces de cabina, etcétera. Tengo que hablar de eso. ¿Por qué? Porque ese equipo transmite en una frecuencia que es 37.5 kHz. Él cae al agua salada, se activa y empieza a sonar, emite una señal. Quiero que escuchen la señal, quiero que sepa cómo se oye, lo cual no es muy común, pero forma parte del contexto de este entrenamiento, de esta formación, de este intercambio. Escuchemos pues cómo suena un LB activado. Ahora imagínense que estos son dos ruidos porque cada caja negra lleva un ULB y al activarse, al caer al agua, sea salada o dulce, inmediatamente van a escuchar lo que ustedes escucharon pero doble, y eso dificulta el localizarlo. Hay que tener experiencia, hay que manejar la técnica de suma de vectores o tener un hidrófono con un director de dirección que nos permita recalar a dónde está el emisor. Por tanto, eso es lo complicado de las operaciones SAR. No es solo un mosquetón, no es solo una cuerda, es todo un contexto de tecnología y aplicación de ciencia. Aquí tenemos otras frecuencias, aunque no están dentro del manual IANSAR, creo prudente igualmente mostrárselas, que son las frecuencias de emergencia cuando ocurre un evento no deseado en un submarino, o las de SAR de combate. Generalmente pues son frecuencias que se han absorbido mundialmente, aunque pertenecen por ejemplo a Estados Unidos, a la OTAN, etcétera. Aquí en este volumen 2 tenemos las etapas de una operación SAR: toma de conocimiento, acciones iniciales, planificación, operaciones, finalización o conclusión de la misión. Todo está aquí en el volumen 2. Entre estos aspectos de interés del volumen 2 hay que recordar al coordinador de misión SAR. Él es el jefe máximo de las operaciones de búsqueda y salvamento, y dentro de este volumen 2, en los puntos allí referidos, está su condicionado de trabajo, sus atribuciones y sus responsabilidades. Otra consideración importante que nos da el volumen 2 es la parte de planificación de búsqueda. Y aquí tenemos 7 puntos que por favor quiero que los lean con calma, que habla sobre este aspecto. Está allí reflejado. Ya pudieron leer: evaluar la situación, calcular el lugar del siniestro, analizar el desplazamiento de supervivientes, utilizar los resultados para calcular, determinar el mejor modo de utilizar los medios de búsqueda. En fin, todo esto son herramientas. Un recordatorio del trabajo, definir las áreas, facilitar el plan de búsqueda, etc. En el volumen 2, dentro de estas consideraciones generales que estamos hablando,
tenemos el aspecto de la toma de conocimiento y las acciones iniciales que debemos emprender en toda operación de búsqueda. Los principios aplicables a la planificación y a evaluación de la búsqueda, si lo estamos haciendo bien. Y las técnicas de operaciones de búsqueda, los patrones de búsqueda, cómo son. Acuérdense la primera pregunta, ¿qué estamos buscando? A veces vemos eso que está en la foto de la izquierda, esa flecha. Por tanto, las técnicas y las operaciones de búsqueda son importantísimas, porque no vamos a ver un avión sobre los árboles o ahí metido, vamos a ver latas, ramas rotas, cualquier elemento que nos llame la atención, que no sea normal, un samuro saliendo entre las matas, una mancha de aceite sobre el mar, algo extraño que veamos, tiene que alertarnos para pasar otra vez con la aeronave sobre ese punto y chequearlo y confirmar qué es. Por tanto, estos son los elementos que nos da el volumen 2 del manual Ian SAR. El éxito de una misión SAR dependerá de la inmediatez con la que se planifique y se lleve a cabo. Ahí está en el volumen 2. No lo inventé yo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el libro por el cual tenemos que guiarnos, que es el documento 9731 de la OASI y el 916 de la OMI. Búsqueda y salvamento, se los he repetido, es aplicación de la ciencia. Ahí tienen las fórmulas matemáticas básicas, donde están en el manual Ian SAR, y con ello cómo se puede hacer una búsqueda científicamente, con los parámetros que debemos hacerla. Búsqueda y salvamento, trabajo en equipo, planificación, coordinación y entrenamiento del personal. Sin ese entrenamiento no hacemos nada, y por supuesto lo más importante de las operaciones de búsqueda y salvamento es el personal con experiencia. Aquí en el volumen 2, estos elementos de interés. En el volumen 2, en el punto 6.11.2, nos dice lo siguiente: deberá evitar mover los restos de la aeronave y su entorno, excepto para asistir en el salvamento de los supervivientes. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos estar jorungando la escena, que vamos a alterar el sitio del suceso, y por tanto el personal de salvamento, ya al llegar y determinar que todos fallecieron, no podemos estar jorungando los restos, y para movilizar los cuerpos requerimos la autorización de los entes competentes forenses. ¿Podemos ayudarlos? Sí, pero tenemos que estar autorizados para hacerlo. Ahí vemos la escena de un accidente del Yankee Víctor 2030 Papa en el páramo de Sendé, estado Trujillo, Venezuela, a más de 3.000 metros de altura. El avión se estrelló, 3 personas murieron y, como ven, se estaba buscando sobrevivientes, pero nadie tocó la escena hasta que llegó investigación de accidente y el personal forense. Estaban cumpliendo el manual Ian SAR y las recomendaciones que allí se establecen, que forman parte de normas hoy en día dependiendo del país. Por ejemplo, Venezuela lo tiene establecido como una norma de obligatorio cumplimiento. Aquí esta reflexión sobre el volumen 2, sobre nosotros, sobre lo que nosotros debemos hacer para tener el SAR que merece nuestra nación. Así como hizo España, que mejoró el salvamento marítimo en una forma espectacular, grandiosa en la región, algo digno de reconocer. Cuando antes alguien pedía auxilio en ese mar, sabía que iba a morir porque no había asistencia, llegaba tarde, no se cumplían los tiempos de respuesta, hasta que un día alguien allí dijo: esto se acabó, y hubo un cambio radical para bien, un cambio radical para salvar vidas, un cambio radical que marcó una gran diferencia. Y eso hay que reconocerlo, porque España fue un hito importante en ese siglo XX que nos pasó, de un cambio que marcó una diferencia. Ellos en España entendieron que la vida humana no tiene precio. Entendieron que todos sus ciudadanos son importantes. Actuaron en consecuencia, mejoraron el sistema, mejoraron el servicio y se dedicaron a salvar vidas eficiente y efectivamente. Son hoy un ejemplo digno a seguir. Análisis del contenido del volumen 3, los medios móviles. Tenemos 5 secciones y 8 apéndices que vamos a tratar.
Aquí tenemos la visión general. ¿Para qué nos sirve este volumen 3? Acuérdense que les dije que era como una ayuda a memoria, que tiene que estar a bordo de los buques, de las aeronaves, de la gente que está coordinando y trabajando. La prestación de auxilio, cómo vamos a auxiliar a los que requieren ayuda. Todo esto está en este volumen 3 de los medios móviles. Sección 3 y sección 4. Coordinación en el lugar del siniestro. Importantísimo. Podemos tener un buque que está coordinando medios allí donde están trabajando. Por tanto, hay un coordinador en escena y hay un coordinador de misión que está en otro lado. Ese coordinador en la escena va a dar instrucciones, va a mantener informado, va a generar SIRRET hacia el coordinador de misión, etc. Y las emergencias a bordo, ¿cómo las vamos a manejar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer una evacuación aeromédica de un crucero que está en alta mar, que requiere el apoyo de un helicóptero para poder sacar a una persona convaleciente de alguna condición crítica? En fin, ¿cómo vamos a manejar eso? Y por eso esto es una ayuda a memoria. Vamos a hacer una evacuación aeromédica. Aquí está cómo se hace, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son las medidas de seguridad, cómo lo vamos a manejar. Todo eso está aquí. ¿Por qué? Porque hay que evitar que lleguen gentes extrañas allí, curiosos que pueden poner en peligro la operación. Todo eso hay que manejarlo. Todo eso forma parte de gestión. Todo eso está en los manuales y esta ayuda de memoria facilita y evita que ocurran hechos indeseados o que se agrave más cualquier otra situación. Y aquí la última sección. Fíjense que no es capítulo, es sección. ¿Por qué? Porque son medios móviles. Es un manual que vamos a llevar como ayuda a memoria. Tenemos las operaciones SAR con varias aeronaves. Ya les dije cómo es el trabajo. Se planifica, se distribuyen las aeronaves, las que tengan mayor velocidad, mayor cantidad de combustible, van más lejos, salen primero. Las segundas o las más lentas salen a áreas más cercanas. También se puede volar con un helicóptero y un avión a diferentes niveles. Hay que mantener la comunicación para coordinarse. Se puede establecer que un helicóptero vuele en diferentes áreas para apoyar a los aviones que están buscando. Todo eso hay que planificarlo. Por otro lado, no se recomienda que aeronaves monomotor vayan a más de 30 millas náuticas de la costa, sobre todo aviones. Y los helicópteros monomotor, por supuesto, mucho menos, unas 10 millas cuando mucho. Hay momentos en que tendremos que violar esta norma de seguridad por múltiples razones, pero es importante que sepan que existe y que está allí. Los helicópteros SAR se recomiendan sean bimotores por razones de seguridad. Pero saben, señores, hemos hecho rescate con monomotores. Bueno, lo hemos hecho, no había forma, había que hacerlo. Y cuando hay vidas en juego hay que valorar ese peso y todo depende del piloto, la aeronave, la tripulación y el personal de salvamento, así como el equipamiento. Por tanto, hay normas: agua, bimotor; agua, helicóptero, bimotor con winche, grúa de extracción. Todo lo que baja tiene que subir a bordo porque no se puede quedar en el mar. En la selva, helicópteros de búsqueda deben ser bimotores, pero hay excepciones. Se rompen las reglas porque hay condiciones, no hay presupuesto. Yo hice rappel de un helicóptero Healer que era un monomotor a pistón. Entonces, señores, hay reglas, pero también hay excepciones, y cuando hay que salvar vidas hay que sopesarlas y tomar en cuenta esa consideración. Un helicóptero bimotor y un avión bimotor consumen más combustible que una aeronave monomotor. A veces hay aeronaves monomotores que son más ágiles para entrar a ciertos lugares que los bimotores. Las aeronaves privadas que vienen a colaborar generalmente son monomotores. No podemos segregarlos porque los necesitamos. Todo eso hay que evaluarlo. El SAR es una evaluación y lo más importante es la experiencia que usted tenga para desarrollar la operación con seguridad. Todo se puede hacer con seguridad y hay que tomar en cuenta ese elemento. Todo eso forma parte y hay que organizarlo, y eso es lo que nos permite los medios móviles recordar del manual del volumen 1, volumen 2, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora veamos los 8 apéndices del volumen 3 del manual IANSAR. Aquí tenemos los 8 apéndices. Como ven, se relacionan con la actividad de búsqueda y salvamento directamente. Está el SIRRET, están los factores que afectan el observador, y toda esa información rápida que facilita recordarle a las personas en las operaciones de búsqueda las debilidades que pueden ocurrir y cómo corregirlas.
Esto no está en el manual INSAR, pero tengo que decírselo. Son las 6 fases reales de la planificación de lo que nos ocurre en los países en vías de desarrollo. La exaltación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Confusión, por aquí, por allá, estamos como Juana la Cubana y aquella canción, desilusión, nos ponemos tristes, búsqueda de culpables, aquel fue él el responsable, castigo de los inocentes, los que no tuvieron nada que ver y condecoración de los no participantes. Eso nos pasa, eso es una realidad y hay que entenderla como tal. Ahí está el accidente en el estado Bolívar, ahí va el piloto, los pasajeros, el herido. Todos fueron sacados de la selva colgados en un helicóptero, se llama Maguire. Ellos lo sacaron con un monomotor desde el lugar donde se estrelló hasta un sitio donde pudo aterrizar el avión a recogerlos, a recuperarlos. Por tanto, como ven, se violan las reglas porque no hay otra. No hay bimotores, o se queda en la selva o lo sacamos con lo que hay. Y usted tiene que tomar la decisión. Si el piloto está capacitado, está entrenado, hay el equipamiento, contamos con los recursos, los medios, el personal, hay que hacerlo. No podemos esperar para salvar vidas. Si hay muertos, alto, no hay apuro. Pero ¿cómo sabemos si hay muertos si no bajamos? ¿Cómo sabemos si hay muertos si no hay señales, no hay personas atrapadas allí? Por eso hay que llegar a la escena, por eso hay que evaluar, por eso hay que ver, por eso que está este manual para guiarnos. Hay doctrina SAR en operación con uso de aeronaves, ya lo vimos. Pero también hay que actuar. No podemos quedarnos parados porque no tengamos un helicóptero biturbina. Entonces, las decisiones las tiene que tomar el personal por su experiencia, por su capacidad y por lo que tiene disponible. Con esto hemos concluido el análisis del manual INSAR. Este es un trabajo de la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate y la organización Rescate Humboldt. Ahí tienen donde pueden solicitar el manual INSAR actualizado, pero también en la biblioteca del INAC que queda en Altamira, su sede, allí en la Torre Británica, pueden también requerir copia de este documento. Pero quiero dejarles una información de las operaciones de búsqueda. Cuando estamos en fase de INSERFA y ALERFA, que son las iniciales, recuérdense que tenemos una aeronave que no sabemos dónde está extraviada, no hemos logrado hacer contacto con ella. Cuando pasamos a la destrefa, al peligro, que tenemos que accionar todo lo que vieron de la planificación que estamos buscando, la aeronave pasa a tener otra condición que es desaparecida. Esa condición, esa palabra desaparecida, la obtiene del anexo 13 de la OASI, que es de investigación de accidentes, del concepto de investigación de accidentes que está dividido en 3 partes. La parte C del mismo establece que un accidente aéreo ha ocurrido si la aeronave está totalmente desaparecida o es inaccesible. Por supuesto, en la parte 1 o A o el 2 o el B aparecen otros condicionados. Al tener aparte 3 o C, que una aeronave desaparecida se considera un accidente aéreo, es por ello que nosotros empleamos esta palabra como clave en una operación de búsqueda. Estamos buscando una aeronave desaparecida, no extraviada, no es perdida, es desaparecida, y esa condición nos la da el anexo 13 de la OASI en el concepto de accidente aéreo. Mis queridos compañeros, hemos terminado. Muchas gracias por escucharme.